Buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador, queremos iniciar la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión y Democracia. La bienvenida a la doctora Stephanie Macías, consultora política, analista. La invitamos a un diálogo para desglosar este mensaje que diera el sábado el presidente Daniel Noboa Asín. Quiero empezar, antes de darle la palabra a Stephanie, uno de los mensajes iniciales que diera para procesarlo cuando habla del nuevo Ecuador. Y esa es la esencia del nuevo Ecuador. Nunca fue una campaña, es una forma de gobernar, firme contra el crimen, justo con su gente, visible con sus obras e indescifrable para la vieja política. Doctora Stephanie Macías, muy buen día. A ver, empecemos. ¿Qué significado tiene el nuevo Ecuador del que habla el presidente Noboa? Definitivamente estamos hablando lo estoy viendo como desde una perspectiva de inversión. Estamos hablando de un buenos días, Miguel, disculpe, y buenos días con toda su audiencia. Les deseo una feliz semana. ¿Qué estamos viendo en el discurso? Estamos viendo un presidente que está delineando la cancha, en la cual está abordando muy a su manera, lo que todos sabemos, que es que el presidente no deja de sorprendernos. Cuando piensas que va a ir a un lado, va al otro, en cuanto a ese elemento de sorpresa. Dos, está delineando la cancha también en cuanto a qué es lo que va a hacer. Es la primera vez que vemos dentro de... Todos los que vieron el discurso saben que el discurso anterior fueron 8 minutos, este fueron 21 minutos, donde más o menos muestra cuál va a ser su camino. El discurso, más allá de las formas, empático, pero también técnico, haciendo alusión a la familia, a los militares, yo lo dividiría en 3 ejes importantes. El uno habla de la parte de seguridad como columna vertebral de toda su administración. Después habla de obras, el por qué obras, y dice obras visibles. Porque de acuerdo a la OCDE y de acuerdo al Banco Mundial, por cada dólar que tú inviertas en infraestructura, la economía local se beneficia entre 1.5 y 4 dólares. Entonces, definitivamente, si quieres dinamizar la economía, hay que apostarle por infraestructura. También porque la infraestructura, especialmente las obras que él mencionó, puentes, hospitales, también ayudan a la parte no solo social, sino a agilitar y mejorar la viabilidad del país. Eso en cuanto a lo mencionado. De ahí menciona educación, menciona y eso es importante. ¿Por qué educación? Porque dice la permanencia de los chicos en las universidades. Y con usted, Miguel, lo hemos hablado varias veces en diferentes paneles, que después del COVID, la reinserción estudiantil, los niveles fueron muy bajos. Y si hablamos de inseguridad, tenemos que también hablar del tejido social, y el tejido social comienza con mantener a los chicos escolarizados. Eso es uno de los grandes retos. El tercer eje habla también de digitalización, habla de un gobierno transparente, y eso también podemos hablarlo sobre cómo hay países y ejemplos de éxito donde la digitalización y entrar a este nuevo mundo también ayuda no solo en la capacitación, sino en la transparencia y en las mejoras de los servicios públicos. A ver, habló precisamente sobre la inversión social. Quisiera que lo comente, doctora Macías. Nos enfocaremos en la inversión pública para generar empleo. Dedicaremos nuestro esfuerzo al trabajo joven, impulsando plazas laborales desde la obra pública, sin olvidarnos también que el sector privado tiene que tener nuestro apoyo, tiene que tener nuestro soporte. Cada proyecto, cada construcción y cada mejora en infraestructura será una oportunidad para que más ecuatorianos, especialmente los jóvenes, accedan a un empleo digno. Los ecuatorianos, especialmente nuestros jóvenes, solo quieren vivir mejor. Se trata de abrir puertas, de activar la economía local y de darle a nuestra gente una razón para quedarse, crecer y creer en su país. La permanencia escolar de nuestros niños será una prioridad. Las aulas los esperan. Las condiciones laborales de docentes, trabajadores sociales y psicólogos educativos se fortalecerán. En las zonas más golpeadas por la violencia surgirán espacios integrales familiares como refugio de esperanza. Las mujeres ecuatorianas contarán con proyectos reales para su autonomía y el bono. Por favor, para que lo comente, doctora Macías.
Sí, solo para puntualizar, en educación y juventud, de inversión de capital humano, él dice que ha entregado 107.000 becas, más la mitad destinada a mujeres, beneficiados 80.000 jóvenes a través de iniciativas, acción. Y un poco de nuevo hablamos de que estas acciones ayudan también y buscan dinamizar la economía. En cuanto a, quiero hablar del caso de Brasil porque es interesante. En el gobierno de Lula hubo un caso que hablaba sobre lo siguiente. A ti te podían dar el bono y tú podías acceder al bono humano como lo hacemos en Ecuador. Pero Acción Brasil, Acción Familia, lo que le decía es, yo te voy a dar el bono a cada familia, pero tú necesitas confirmarme que el chico está yendo al colegio, eso significa mantener escolarizados a los chicos de 6 a 17 años. 2, el chico tiene que tener una asistencia mínima del 80%. Brasil, tanto en el gobierno de Lula como Auxilio Brasil en el gobierno de Bolsonaro, logra con el bono también ayudar a una permanencia y una escolaridad de los chicos. Eso en cuanto a lo que el presidente hablaba de educación. En infraestructura, habló también, había un tema que no quiero decir exactamente, pero hablaba algo como queremos que vengan con reglas claras. Definitivamente el presidente mencionó 3 veces la inversión privada como fuente y mecanismo para apoyar al país y salir adelante. Eso es importantísimo. Habló también no solo infraestructura, habló de hidroeléctricas, habló de energía renovable, habló de la ley de energía nuclear. Entonces, volvemos a que este discurso, si bien nos llamó la atención, porque era un presidente mucho más cómodo, mucho más empático, hizo referencias no solo a los militares, a las familias, a los miembros de su equipo. Fue un presidente, yo me atrevería a decir, ayer lo comentaba, decían, ¿es otro presidente? No, es un presidente mucho más cómodo y seguro en su presentación. También podemos hablar de lo que en la parte técnica comunicacional se llama el framing y también la narrativa. Vimos que antes de llegar al Palacio estuvo en la Plaza Grande, hubo un evento donde se lo veía, ya no solo él con el micrófono, habían jóvenes, había una actividad. Y estamos hablando también de la nueva forma de comunicar que le están apostando el gobierno nacional. Si me permite, doctora Macías, ahora él habló también de las obras, la era de las obras, por favor. Será también la era de las obras, además de muchas obras de infraestructura vial. El quinto puente conectará al sector portuario guayaquileño con toda la industria del país, reactivando la economía y el comercio exterior. El corredor E25 tendrá entre Buena Fe y Juján parte de la vía entre Quito y Guayaquil. Está siendo rehabilitada y su ampliación se completará a 4 carriles en este periodo. Estas obras se complementan con la repotenciación de los puertos como ejes de desarrollo. En estos 4 años construiremos 200.000 soluciones habitacionales también, porque nuestro pueblo lo necesita, nuestro pueblo necesita una vivienda digna. La era de las obras, ¿cómo plasmar eso, Stephanie? Como le mencionaba, la era de las obras también viene con no solo con una intención, sino con una estrategia, como lo mencionaba al principio. Está probado a lo largo de políticas públicas porque por cada $1 de inversión en infraestructura, 1.4 se devuelve a la economía. Solo para poner en contexto, y quiero leer lo siguiente, de acuerdo al Fondo Monetario y al Banco Mundial, hoy tenemos un déficit fiscal de 4.600, el acuerdo con el fondo es de 4.000, la pobreza estamos en 31.9, pero el crecimiento económico proyectado está a 2.8 a 4. ¿Y por qué hablo del crecimiento económico? Porque es importante la inversión pública. Si el gobierno invierte en infraestructura y en obra pública, no solo dinamiza la economía. Se habla, según los estudios, que por cada obra inmobiliaria que se active, tanto en vivienda popular como en carreteras, el territorio del sector donde inviertas se dinamiza la economía. Por cada empleado que tengas, vas a tener 36 más en la dinamización de la economía inmediata del territorio. Entonces, no solo es obras para facilitar tanto la viabilidad, para facilitar la vida del ciudadano, también es para dinamizar la economía.
El presidente Noboa también hizo referencia al tema político de paso y su relación con la Asamblea Nacional, por favor. Lo importante no es hacer cosas nuevas, sino hacerlas como si nunca nadie las hubiera hecho antes. Esa es su misión, legislar como nadie lo hubiera hecho antes, atreverse a liderar los cambios que este país necesita para servir y generar bienestar a los ecuatorianos y hacer oídos sordos a los que solo buscan desestabilizar, molestar y entorpecer las leyes en beneficio del Ecuador. Nils, un reto enorme se visualiza en el horizonte. Por tu profundo amor por este país y tu ciega confianza en mí, sé que eres el hombre para enfrentarlo. ¿Qué comenta, doctora Macías? Desde un contexto político tenemos que hablar sobre que desde el primer mandato del presidente Correa, ningún presidente había tenido el músculo político que hoy tiene el presidente. Y con esto una gran responsabilidad de poder hacer los cambios profundos. Uno, porque tiene una popularidad sostenida. Dos, tiene una legitimidad renovada, consulta popular y reelección. Y tres, porque tiene capacidad de maniobra. Tiene la mayoría en la Asamblea. De hecho, el presidente Lasso en su momento tuvo la popularidad por el tema de después de las vacunas, pero no tuvo la mayoría. Hoy tiene el gran reto de hacer los cambios profundos. La pregunta va a ser, y el reto va a ser, si es que lo va a hacer a través de la consulta, a través de la constituyente, a pesar de que el ministro de la Gasca dijo que estaba un poco en el congelador, o lo hará a través de la Comisión de Justicia, identificando qué reformas sí se pueden hacer a la Constitución a través de la Mesa de la Justicia, pero definitivamente hoy tiene una responsabilidad inmensa y tiene un poder que no lo había tenido un presidente antes en la reciente historia para poder hacer los cambios estructurales necesarios. También se refirió a un tema muy fundamental como es las tareas que le asigna a la vicepresidenta de la República: Salud Mental, Educación Intercultural Bilingüe, Embarazo Adolescente, Primera Infancia, Desnutrición Crónica Infantil. Por favor. María José, tu empatía y entrega a los más vulnerables desde que fuiste ministra te trajo hasta aquí. Y qué alivio tener una patriota al lado. En tu labor de atender a la infancia y por lo tanto el futuro, sé que no nos vas a defraudar. ¿Qué piensa de las tareas asignadas a la vicepresidenta María José Pinto? Es un gran reto, porque él habló de los bonos de los 1000 días, es un gran reto porque la desnutrición infantil es unas cifras que han ido disminuyendo, pero todavía hay mucho por hacer. Mantener la relación con la comunidad indígena a través de la relación multicultural es importantísimo. Y de hecho el presidente de la Asamblea, Nils Olsen, también le dedica palabras a la vicepresidenta, hablando de, me parece que fue la palabra, con dulzura y con profesionalismo, hablando de la tarea que va a realizar la vicepresidenta. Primero se ve una gran relación y después se ve una gran confianza y le entrega uno de los pilares, que es lo que ahora el mundo está hablando también, de un poco de la salud, no solo emocional, sino la salud de los primeros 1000 días y cómo esto afecta e impacta a las nuevas generaciones. Quizás para cerrar la intervención del presidente, que casi, debemos decirlo, fue una metralleta de ideas que mereció el aplauso permanente, para leer, para procesarlo, el fin de su discurso. No creemos en la comodidad, no venimos a heredar moldes viejos ni a maquillar errores. Venimos a romper ciclos, a hablar claro, a decir lo que nadie se atrevió. Ya no se trata solo de llegar, se trata de transformar, de entender que el cambio real no es instantáneo, pero sí posible si hay carácter, si hay convicción, si hay coraje para incomodar lo establecido. Y lo tenemos porque si algo sabemos hacer es insistir, incomodar y empujar hasta ser triunfantes. El futuro es nuestro, tengamos el coraje para creer en nuestro país y empujarlo hacia adelante. Reclamemos con valentía lo que nos pertenece. Es momento de dejar atrás el miedo, la indiferencia y el conformismo. Este es el tiempo de actuar, de construir y de unirnos con propósito. La historia del Ecuador no se va a escribir por sí sola, la escribimos nosotros. Muchas gracias. A ver, se necesita coraje para empujar al país. ¿Cómo ve eso, Stephanie?
Y yo añadiera dentro de ese cierre dos de mis frases favoritas, que una es: el cambio real no es instantáneo, el cambio real no es instantáneo, pero sí posible, si hay carácter, convicción, coraje para incomodar a lo establecido. Y eso habla de procesos. Siempre hemos hablado en su programa, Miguel, que la pena es que con estas nuevas generaciones que son inmediatistas, quieren todo para ayer, para mañana. Pero los verdaderos cambios estructurales requieren procesos. Y hoy, en ese delineado de cancha que hablamos al inicio, el presidente está hablando cuando habla de 100,000 viviendas, habla en 4 años. Él comienza de alguna manera a mostrar la luz al final del túnel, pero delineando esta cancha de 4 años. Y comienza e inicia con la palabra procesos. Habla también, lo que me encantó, de sin maquillar los errores. Eso habla y de alguna manera refleja lo que él ha venido haciendo. Él no ha tapado los errores. Cuando no ha habido errores, él los ha dicho y ha seguido adelante. Entonces eso me pareció interesante. Y una de las otras frases que lo tenía aquí para leerle era sobre la campaña. Y un poco él decía: esto nunca fue campaña, esto es una nueva manera de gobernar. Y con esto en mente estamos hablando de que se mantendrá una comunicación permanente, definitivamente se mantendrá conectado con territorio, y eso es importante. Pero también es cierto que la transformación necesita de gestión. El presidente tiene la intención, tiene un equipo. Ahora el reto será cómo implementas todo lo hablado en el discurso, no solo con las carteras de Estado. Y usted y yo sabemos, y los que nos están escuchando y viendo, que también la gobernabilidad también está basada en los mandos medios de los ministerios. Cómo lograr que este aparataje gubernamental se active y esta rueda comience a moverse hacia adelante con todas las instancias del Estado. Y me parece que eso es uno de los grandes retos. Stephanie, ahora estos grandes desafíos necesita acompañamiento, no solo Asamblea Nacional, en el tema de combate a la delincuencia organizada, la justicia ecuatoriana. Es decir, aquí tiene que sumar esfuerzos para que lleve a cabo este liderazgo el presidente Noboa. Definitivamente. Yo hablaba en algún momento sobre que ¿quién no ha escuchado decir ojalá que Ecuador fuese como El Salvador y tuviese las soluciones que tiene El Salvador? Pero yo lo que decía es: tenemos que tener cuidado porque hay lecciones que podemos aprender de El Salvador, como usted lo mencionaba. Una de las lecciones de El Salvador es la interconexión y estar conectados fiscalía, policía, militares, aduanas y fronteras. Pero El Salvador, su problemática era diferente. Tenías unas maras y barrios 13 cuyos ingresos anuales eran de 195, 235 millones de dólares. Estamos hablando que Ecuador tiene unas mafias transnacionales que estamos hablando de 10,000 millones, casi el 10% del PIB, con todo lo que esto conlleva, tecnología, armas. Es mucho más. El problema del Ecuador es estructural en cuanto a cuál debiese ser la estrategia versus lo que pasa en Salvador, que eran temas locales, narcomenudeo, era diferente. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque si bien es cierto, el presidente habló y le dedicó gran parte del inicio del discurso a los militares, a su respeto y a su respaldo, que eso es importantísimo, lo dejó como una columna vertebral de lo que sería su administración. Pero la transformación también necesita gestión, no solo visión. Y volviendo al tema que estamos hablando, va a necesitar no solo conexión para que el tema judicial, militar esté conectado, pero también va a necesitar acción. Y volvemos a lo que comentamos antes. Vas a necesitar que todos los ministerios estén conectados para poder trabajar en conjunto. Es difícil y muchas veces uno de los grandes retos, no solo el presidente, sino de los ministros, cuando llegan a los ministerios, intentar que todo su ministerio se active. Los mandos medios a veces, yo siempre digo que hay gente que habla un poco de la burocracia. Pero usted y yo conocemos gente de carrera en los ministerios que son muy técnicos y muy profesionales. Hay que identificarlos y aprovechar su valía, porque este país no va a salir adelante si todos no nos activamos. Y entre ellos, la burocracia y gente muy valiosa que tienen dentro de los ministerios.
Ahora, ¿cómo plasmar estos desafíos, estas buenas intenciones? Porque el éxito del gobierno del presidente no va a ser el éxito del Ecuador y el fracaso será el fracaso del país. Así es, hoy tienen un gran reto, creo que ha delineado la cancha, pero todos sabemos que no va a ser fácil. Yo siempre quiero dar 2 ejemplos de lo que es, porque muchas veces dicen, bueno, en 4 años es difícil, en 8 años es difícil. Quiero contarles lo que pasó en Ruanda. Ruanda, este país de África que tuvo genocidios, que tuvo guerra interna, en los últimos 4 o 8 años ha mejorado sustancialmente. ¿Por qué? Porque le apostó a la tecnología. Hoy día es el hub de África en inteligencia artificial, le apostó a la educación y le apostó a un gobierno transparente a través de la digitalización y a la salud. ¿Por qué pongo esto en ejemplo? Porque sí se puede a través de una metodología disciplinada y una activación y por supuesto una visión y un querer que las cosas cambien. Miren lo que pasó en este país, en el país de Ruanda, 4 o 8 años, es un ente referencial en África sobre digitalización y sobre calidad de vida de sus ciudadanos después de haber venido de la guerra. El tema político, virtualmente, como se ha señalado desde portavoces del gobierno, la Asamblea Constituyente estaría en el congelador. Ahora, ¿el camino es la Asamblea Nacional para las Reformas? El ministro de la Gasca en múltiples entrevistas ha dejado, de alguna manera, de hecho, yo lo estoy diciendo coloquialmente, en el congelador. Siempre ha dicho que está ahí, no es que está eliminada, pero van a evaluar las opciones. Creo que hoy definitivamente una estrategia gubernamental, el gobierno tendrá un equipo técnico identificando que sí se puede cambiar a través de la mesa de la Comisión de Justicia y que no, y evaluando cuáles serían esas opciones. Usted sabe, Miguel, que lo hemos conversado, mi postura, que me parece que es un riesgo la constituyente, a pesar que con Ramiro García en su programa Ramiro decía que era importantísimo los cambios estructurales que requieren a través de la constituyente. Yo le decía, y los riesgos, febrero 2027 son elecciones seccionales, los tiempos no te alcanzan para hacer los procesos para llamar a una asamblea constituyente, hacer la campaña, formar la asamblea constituyente, presentar los textos antes de gobiernos seccionales, en las elecciones, y esa mezcla entre los dos me parece un riesgo. Si bien la Asamblea Constituyente por el momento, como se ha dicho, estaría en el congelador, ahora, ¿cómo agilizar los procesos? Aquí no va a haber 100 días para darle a un nuevo gobierno, es la continuidad de un presidente que completó el periodo del mandatario anterior. Avanzar sustancialmente su relación con la Asamblea Nacional. Yo creo que tenemos que de alguna manera entender cuál va a ser la dinámica. Me parece que la historia reciente nos ha mostrado que las mayorías son unas mayorías móviles. Asumir que los números de hoy se van a permanecer en 4 años sería desconocer el tablero político nacional. Creo que la manera en la cual pudiesen abordarlo es a través de temáticas, de acuerdo a los bloques de ley o de acuerdo de las leyes. Puedes ir adheriendo o no a alianzas estratégicas con los diferentes asambleístas. Ese es uno de los grandes retos. Pero el otro gran reto va a ser, no solo, y lo dijo el presidente de la Asamblea, Nils, no solo va a ser ejercer y trabajar, sino volver a territorio. Hablábamos de la importancia de que la ciudadanía entienda cuál es el papel de la Asamblea, por qué les afecta y de alguna manera socializar estas leyes que están tratando para que la ciudadanía entienda cómo les afecta y cómo los beneficia. Ahora, para todos esos procesos legislativos necesita una mayoría consolidada. Ya hemos visto en la primera semana ha habido una mayoría casi con las justas. Si se necesita 77 votos, hubo 78, 80 en las votaciones. ¿Cómo consolidar esa mayoría para que haya relativa tranquilidad en la aprobación de los proyectos de ley?
Bueno, yo creo que no es carrera de velocidad, sino de resistencia. Yo no veo una mayoría pegada por siempre. Como le decía, yo creo que sí van a conseguir los votos de acuerdo a la temática, van a ir adheriendo respaldos. A lo largo de nuestra historia hemos visto que a menos que tengas tu bloque propio, hay estas mayorías móviles que se van armando de acuerdo a la temática, y creo que eso va a ser un poco la dinámica de esta asamblea. El gobierno nacional en la primera elección intentó y pasó 3 de las leyes a través de, ya tenían las mayorías y presentaron una tras otra, conociendo que los primeros meses es mucho más fácil que después por el desgaste natural de ejercer funciones, porque ya estas mayorías comienzan a desgastarse. Entonces, definitivamente me parece a mí que veremos una asamblea, un poder ejecutivo presentando las leyes una tras otra para poder maximizar esta mayoría de hoy, y después irán la pelea peleando. Ahora, reforma política, de eso se ha hablado muy poco, siendo importante, y eso toma su tiempo. ¿Cómo debiera enfocarse esa reforma política? Partiendo de 2 reformas parciales a la Constitución que están en la Asamblea Nacional. El uno, la reforma al artículo 5 para la ayuda militar extranjera en medio del conflicto armado interno, y la otra, reformas a los artículos 110 y 115 sobre el financiamiento de las organizaciones políticas. ¿Cómo ve usted eso? Creo que no importa a quién le preguntes, cada uno va a tener su punto de vista. Creo que desde un punto de vista meramente político, si bien es cierto, la financiación de los partidos políticos es un tema controversial, hay 2 variables. El primero, por supuesto que debiesen ser partidos constituidos para que haya una trazabilidad del 100% de la inversión, pero también el otro punto es, si le quita financiamiento, ¿qué pasa con las minorías y las voces de gente valiosísima que quisiera ejercer, que quisiera tener una propuesta, pero no hay la financiación? Entonces, de alguna manera ahí hay un riesgo, porque entonces los partidos que tengan presupuesto estarán supeditados a una élite de poder. ¿Y qué pasa con las minorías que sí quisieran aspirar o tener algún tipo de voz o mecanismo para presentarse a las elecciones? Pero eso, no soy especialista, es solo mi opinión al respecto. Y en cuanto al tema militar, creo que hoy más que nunca, mientras que se respeten los derechos fundamentales, hoy estamos en guerra, y los países que han salido adelante han sido los países que han trabajado los 3 poderes del Estado para asegurar que no haya solo una estrategia militar, sino un acompañamiento social para precautelar la ciudadanía y para erradicar la violencia. En definitiva, siembra esperanza el presidente. Va a ser difícil en tan poco tiempo plasmar todos los cambios que ha anunciado, fortalecer la economía, el crecimiento económico que es tan vital, pero sí al menos sentar las bases para este desarrollo. Definitivamente, tú puedes estar a favor o en contra de este gobierno, pero si lo hablamos de una manera pragmática, el discurso del sábado fue una bocanada de aire fresco. Primero porque nadie esperaba lo largo que sería, nadie esperaba lo inspiracional que sería. Inspiracional porque uno toca temas familiares, porque hace guiños a su familia, a los militares, a la gente, habla de educación, de infraestructura, habla también de salud. De alguna manera puede estar a favor o en contra, pero podemos estar de acuerdo que a todos nos sorprendió su tono, nos sorprendió su conexión, nos sorprendió su firmeza, porque pudiésemos hablar de que sí fue humano, fue empático, pero también fue firme. Y ese tono firme de un jefe de Estado también te da un guiño de lo que será también su gobierno. Habla de procesos, habla de no maquillar los errores. Ese empoderamiento de asumir que sí nos vamos a equivocar, pero sí vamos a asumir el error. Habla muy bien del presidente. Entonces, si nos quedamos con un poco el resumen del discurso, es un discurso que de alguna manera los americanos le dicen el mood, el humor electoral, es aspiracional, esperanzador y positivo.
Y en materia de política internacional, ¿cuán importante es, por ejemplo, la presencia del secretario de Salud aquí de los Estados Unidos, Robert Kennedy Jr., que en una declaración que hoy publica Diario El Universo da cuenta de algunas opiniones respecto de Daniel Noboa, y él dice: no creo que él necesite consejos, tiene una visión sólida de lo que quiere. Es decir, ¿lo conocen a Daniel Noboa? ¿Cómo mira al Ecuador? Y sabes qué, Miguel, no solo que Robert Kennedy estuvo en el Ecuador, Robert Kennedy estuvo haciendo agenda mediática. El Universo, Gisela Ronquillo hace una nota robusta y súper interesante sobre Robert Kennedy, pero habla de la cercanía, habla de la familiaridad de Kennedy con el Ecuador a través del presidente. ¿Qué no nos quisiéramos nosotros más que tener a alguien como Robert Kennedy como una vía o un vehículo cercano para también tener acceso al presidente Trump? Habíamos hablado en su momento que Estados Unidos es uno de nuestro mayor socio estratégico y comercial, y hoy más que nunca las alianzas, especialmente en el área de seguridad, y su apoyo será dirimente. Esa cercanía, imagínense, vamos a estar bien. Recordemos que la familia Kennedy, me parece que Robert es, de acuerdo a la información que hemos estado recibiendo, es padrino de uno de los hermanos del presidente. La familia siempre ha sido cercana y esto conlleva una familiaridad natural y, por supuesto, las conversaciones donde el señor Kennedy haya compartido con el presidente no solo la visión, sino los conocimientos del presidente hacia dónde quiere ver el país. Efectivamente, muy amigos con el padre de Daniel Noboa, Álvaro Noboa Pontón, desde hace más de 35 años. Entonces, lo conocen muy bien. Y Robert Kennedy Jr. es un muy conocedor de América Latina. Él, en esta entrevista con Gisela Ronquillo del Universo, da cuenta cómo dice que trabajó en Colombia en las vacaciones, en los veranos, vivió en Perú, estuvo en Chile y evidentemente en el Ecuador. Esta familiaridad permitirá una mejor relación con el gobierno de Estados Unidos. Él es nada menos que secretario de Salud, especialmente para fortalecer los acuerdos de lucha contra el terrorismo. Definitivamente. Yo creo que cuando tú conoces un país y una cultura, eres mucho más empático y entiendes no solo sus preocupaciones, sino la problemática. Eso, el agregado que Marco Rubio, no solo de ascendencia cubana, sino con su esposa colombiana, hace que la visión de la administración de Trump hacia Latinoamérica sea una visión no solo empática, sino mucho más familiar, de cercanía. No estoy diciendo que van a perder el pragmatismo propio de la gestión, pero creo que la mirada hacia Latinoamérica va a ser una mirada mucho más empática y de conocimiento. Robert Kennedy hablaba sobre conocer a Latinoamérica, conocer sus realidades, y eso es importantísimo en el momento en el cual una administración puede ver a sus vecinos, entenderlos y empatizar con sus problemáticas. Eso me parece que es, como dirían, es virar la página y comenzar de nuevo una relación, fortaleciéndola. Por todos los anuncios que se han hecho y el entorno en esta posesión, ¿usted ve con optimismo, con esperanza, lo que pudiera desarrollarse en este periodo de 4 años? Sí, y como lo decía al inicio, es un gran reto, especialmente porque desde el primer periodo del presidente Correa, ningún presidente ha tenido el poder que tiene hoy. No solo el poder por la mayoría en la Asamblea, sino la legitimidad en las urnas y el margen de maniobra, coloquialmente el músculo político para hacer los cambios estructurales que se necesitan. Y ese poder y esa decisión se necesita tomar hoy, iniciarla, mantenerla y continuarla a través del tiempo. Y uno de los grandes retos es mantener especialmente el apoyo popular, porque recordemos que los gobiernos naturalmente tienen un desgaste y el gran reto será mantener esa popularidad, esa conexión y ese territorio para que la ciudadanía siga apoyando y acompañando en este proceso. Por cierto, el presidente ha sido claro: un crecimiento económico
también el manejo del presupuesto con limitaciones, a diferencia de lo que sucediera cuando usted menciona el primer periodo de la Revolución Ciudadana, que tuvo 10 años y realmente no sentó las bases para un cambio en el Ecuador. Lo que hubo es tanta corrupción, ahí están procesados cuántos sentenciados, condenados, se gastó los fondos de ahorro que tenía el Ecuador, el FEICE, el fondo petrolero, le endeudó al Ecuador de manera increíble, se triplicó la deuda, y pese a que tuvo enormes ingresos, como un petróleo de más de $100. Serán otras las condiciones de hoy, pero también con liderazgo. Mientras usted hace la consulta, estaba buscando una frase que él habla sobre erradicar y tener transparencia y erradicar la corrupción, no importa de dónde venga y cuán cercano, no encuentro la frase, pero volviendo a lo que estamos hablando, la capacidad de mantener y traducir su popularidad en reformas estructurales será crucial para consolidar su posición. Y esto también vendrá con lo que él hablaba de la digitalización y las reformas estructurales en el sentido de implementar a través de la tecnología y la digitalización la transparencia. Y eso pudiese ser un proceso muy interesante de alguna manera, siendo redundante, de transparencia. Si todo se digitaliza y los procesos son mucho más amigables y fáciles para la ciudadanía, también hay un tema de trazabilidad de procesos y transparencia. Creo que la apuesta del presidente a través de Roberto Kuri y la digitalización y la inversión en tecnología será el camino para mostrar si es que se lo puede hacer y cómo se lo puede hacer. Bien, como siempre, un gusto dialogar con la doctora Estefanía Macías, consultora política, analista, sobre este desglose que hemos hecho del mensaje presidencial, que ha merecido más aplausos que críticas por la forma como lo presentó. Un presidente que era corto de palabra y que lo desarrolló ampliamente en su mensaje a la nación y al mundo. Muchas gracias, Stephanie, la atención a la revista de Opinión Democracia. Miguel, buenos días y buena semana para todos. Muy amable. 7:19 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad. Vamos a una pausa y volvemos. Diálogo previsto con el director de análisis semanal, Walter Spurrier, y el doctor Augusto de la Torre, ex jefe para América Latina del Banco Mundial, ex gerente del Banco Central del Ecuador. Los lineamientos económicos la nueva administración de 4 años del presidente Daniel Noboa Acín. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. 2x1 en gafas con luces LED. Fiesta y protección solar, todo en uno. En super oferta, mini ventilador en forma de capibara. Solo por hoy, llévate el innovador mouse en forma de caballo con linterna y aspira migajas. Que ningún producto de esta tanda publicitaria